haberme invitado a participar de estos ateneos. Creo que es muy importante que mantengamos espacios de charla, de discusiones, fuera de nuestra actividad asistencial que nos lleva tanto tiempo. Estamos sobreinformados, eso no hay dudas, participamos de teleconferencias, de webinar, estamos leyendo artículos de España, de Estados Unidos, permanentemente. No me parece mal que estemos sobreinformados, sí que sepamos elegir las fuentes fidedignas, claras, y que cada uno elija, ¿no es cierto?, según su especialidad, lo que quiere leer. En realidad no va a ser una clase porque todos sabemos que no hay certeza en cuanto a COVID-19 y mucho menos en pediatría. Así que principalmente yo les voy a comentar mi experiencia personal, qué me pasó allá en marzo, cuando aparece el primer paciente confirmado, importado en Argentina, y yo me puse a pensar, bueno, está un poco más cerca, ¿no es cierto? Ya deja de ser China, ya deja de ser Europa, y bueno, me hice algunas preguntas y en base a esas preguntas es lo que preparé la presentación para que pensemos por ahí juntos. Leíamos los primeros reportes, decía, los niños se infectan menos que los adultos. Bueno, es verdad, pasó eso, y si es así, ¿por qué? ¿Por qué se infectan menos? ¿Qué condiciones fisiológicas o fisiopatológicas permiten que se infecten menos? Surgió al comienzo que los niños iban a ser solo reservorio de la infección, que no se iban a infectar, que no se iban a enfermar. Vamos a ver qué pasó en realidad. Una gran preocupación, seguro que todos la tuvimos, es qué va a pasar cuando empiece a circular SARS-CoV-2 con virus sincicial respiratorio. Vamos a tener llena nuestras salas de internación, nuestras bronquiolitis. Cuando aparezca influenza, fue otra de las interrogantes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes en pediatría? ¿Son iguales que los adultos? ¿Cuáles son las comorbilidades? Las comorbilidades para COVID-19 son las mismas que para el resto de las infecciones respiratorias. Yo pensé mucho en lo que pasó con influenza H1N1. Aparecieron nuevas comorbilidades, o sea, embarazo y obesidad en H1N1 fue diferente a lo que ya pensamos diferente las infecciones respiratorias. Dije, bueno, ¿va a aparecer para COVID algunas comorbilidades nuevas o son las mismas que para el resto de las infecciones respiratorias? ¿La evolución clínica es más favorable que los adultos? Era una pregunta porque eran los reportes que venían principalmente de China. Ya en abril apareció el síndrome inflamatorio multisistémico, así que ya estábamos pensando de algo que era un poco más grave. Y si va a existir un tratamiento eficaz para COVID-19, específicamente en pediatría. Yo en marzo la verdad que no pensé en vacunas. Vacunas es un tema muy amplio y realmente no pensé que tan rápidamente iban a haber ensayos tan avanzados con producción de vacunas. Ustedes saben que la comunidad científica internacional habla de una situación única en la que existe una generosidad total de pasaje de información. La secuenciación genómica de SARS-CoV-2 se dio en los primeros días de enero y generosamente se transmitió a todas las comunidades científicas internacionales para que ya en enero empiecen a trabajar en test diagnósticos, en producción de vacunas, en pensar en qué tipo de tratamiento. Así que en base a estas preguntas es yo lo que les voy a ir mostrando.
más nuestra experiencia, algunos resultados parciales del Hospital San Roque. De los coronavirus ya escuchamos muchísimos. Coronavirus existen como agente patógeno del hombre desde el año 1960 y normalmente los coronavirus están desarrollando enfermedades leves en los niños. De la estructura de este nuevo coronavirus, ¿a qué le debemos prestar atención? Ahí a la proteína S, spike, es la proteína de fusión, es la que se une al receptor del virus, que es la enzima convertidora de angiotensina, está presente en la membrana del epitelio respiratorio y gastrointestinal, de ahí pensemos las manifestaciones clínicas, y que esta unión sería entre 10 veces más que el SARS, conocido allá el SARS-1 sería, que por eso este nuevo coronavirus tendría una diseminación más fácil o sería más contagioso que esos dos coronavirus epidémicos que conocimos, que fueron el SARS y el MERS, que fueron epidemias, pero que quedaron concentradas en regiones de Asia específicamente. Entonces, el primer estudio que sale publicado en febrero, con 72.314 casos, 44.000 confirmados. Si nos vamos a población pediátrica, establecido en menores de 19 años, 2%. Era la incidencia en población pediátrica. ¿Qué decía el Ministerio de Salud de la Nación Argentina el 10 de marzo? Justamente esto, menores de 19 años representan el 2.4% de los casos en China, 2.5% formas graves y menos del 1% cuadros críticos. Lo mismo sale en marzo en Pediatrics, la primera publicación de casos específicamente pediátricos, 2.143 casos, hablaba de la mediana de edad, 7 años, y la importancia que el 90% de los pacientes eran entre asintomáticos y leves, algunos casos moderados y bajo porcentaje de pacientes críticos. Si los comparábamos con las manifestaciones clínicas de los adultos, también primeros casos en el Lancet publicado, los síntomas de los adultos, fiebre, 98% de los casos, tos productiva, mialgia o fatiga, síntomas menos frecuentes, cefalea, hemoptisis y ya hablaban ellos de diarrea. Esto es exactamente lo mismo, son 5 trabajos que hablan de los síntomas más frecuentes, claramente la fiebre, la disnea, la tos productiva en los adultos. Esto pensando en las preguntas, en los cuestionamientos que yo me hacía y que muchos nos hacíamos, ¿van a tener los mismos síntomas? Bueno, ahora, ¿qué pasó en realidad? Estos son datos publicados del Ministerio de Salud de la Nación, elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica. Fíjense que van desde el 3 de marzo al 16 de agosto, son los últimos datos publicados. Ustedes saben que siempre hay una demora en la publicación de datos porque hasta que se termine de cargar todos los datos de las jurisdicciones, siempre hay demoras. Estos son casos confirmados menores de 20 años, 31.758 casos, la mediana edad de 12 años, el 5% eran menores de 1 año y no hay diferencia significativa en cuanto a sexo. Femenino 50%, masculino 49%. Si vamos a Entre Ríos, vamos a tomar la misma fecha, yo tomé la misma fecha, 16 de agosto. En el mapa está marcado a esa fecha 218 casos en Entre Ríos de pacientes pediátricos o considerados pediátricos, o sea, menores de 20 años.
Si lo hacemos con tasa, la tasa corresponde entre 20 a 55 casos por 100.000 habitantes. Yo lo saqué en porcentaje, en Ríos, casos confirmados totales, 7, y Argentina hay diferentes cifras. Yo saqué con estos valores, me daba 11.4, y hay otros valores que hablan entre 15 a 17%, así que en cuanto a incidencia y a frecuencia, se estableció que hay más que los primeros casos publicados en China. En cuanto a si los niños iban a hacer los reservorios, si se iban a infectar, si iban a contagiar, los niños normalmente todos los otoños e inviernos son reservorios de infecciones respiratorias, están en las escuelas, están en los jardines, son los grandes reservorios y transmisores. En un webinar de la Sociedad Argentina de Infectología, ellos están haciendo un trabajo multicéntrico al encontrarse, digamos, todo el periodo de cuarentena y de aislamiento, los niños no tienen escuela, el 80% y más de los casos positivos se da porque es un contacto estrecho conviviente. Es decir, que en esta infección los niños no serían los reservorios, pueden ser reservorios, no es lo más importante, pero estos niños se contagian, se infectan y se enferman, no son solo reservorios. Quería mencionar por qué, particularmente, era una de las preguntas, ¿por qué se infectaban menos los niños? Hay varias hipótesis. Una de las hipótesis habla de la inmadurez de los receptores, que habría inmadurez de los receptores que se une la proteína S. Otros hablan de que los niños están en contacto con virus respiratorios, particularmente con otros coronavirus que causan infecciones respiratorias leves altas, por eso habría un cierto tipo de reacción cruzada, de inmunidad cruzada, y también se plantea que el tipo de respuesta inmunitaria innata de los niños estaría como más fuerte y generaría poca infección y la posibilidad de casos leves o moderados en pediatría. Todo estamos hablando de hipótesis, ¿no es cierto? En cuanto a la otra pregunta, que era una preocupación que iba a pasar cuando circule sincicial respiratorio y SARS-CoV-2, bueno, eso no pasó por suerte, solamente para mostrarles bronquiolitis, casos de incidencia acumulada, menores de 2 años por 100.000 habitantes, es semana 29, lo último que está reportado en el Ministerio de Salud de la Nación. Fíjense la curva claramente 2020, comparado con 2019, si vamos a números absolutos, 2019 hubo 155.159 casos y 2020 24.643 casos. Se pueden haber modificado un poco porque es semana 29 y actualmente estamos atravesando semana 36. En cuanto a qué virus están circulando, en celeste es SARS-CoV-2. En todos los grupos etarios, SARS-CoV-2 es el virus predominante, donde se comienzan a notar diferencias en los menores de 5 años y particularmente en los menores de 1 año, ¿sí? Ha comenzado a circular por orden de frecuencia adenovirus, parainfluenza, influenza con sus diferentes tipos y subtipos, y virus sincicial respiratorio. Para mostrarles específicamente en Entre Ríos, también en semana 29 veamos, pero realmente no se han modificado mucho los números. Virus sincicial respiratorio 0, para influenza 1, adenovirus 15, y después el resto virus tipo influenza, con sus diferentes tipos y subtipos. Y particularmente dejé toda la región centro para que veamos, que incluye provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, virus sincicial respiratorio 35.
35 casos totales. O sea, es decir que no hubo co-circulación importante de SARS-CoV-2 con otros virus, principalmente con sincicial respiratorio. Ahora, ¿hay otras infecciones asociadas? Sí. Estos son datos publicados del Hospital Garrahan en una webinar de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica del 22 de julio. Ellos establecen que las coinfecciones son más frecuentes en pediatría. De sus pacientes estudiados, 33% tenían otros virus, rinovirus, adenovirus y parainfluenza, pero lo que más llama la atención son las coinfecciones bacterianas. Tuvieron un paciente con meningitis por hemófilus influenza B, de ahí la importancia de lo que vamos a hablar un poquito al final, del sostenimiento del calendario nacional de vacunación. No debemos que COVID no nos haga perder, continuar insistiendo con las vacunas del calendario nacional. Tuvieron también bacteriemia por aureus meticilino sensible, meningitis y un paciente con candidemia asociada a catéter. Ahora, a la otra pregunta, si eran los signos y síntomas similares a los de los adultos. Bueno, también el Ministerio de Salud de la Nación, por un lado, está hablando de un determinado número de casos, se sacan los datos con las fichas epidemiológicas que llenamos. Fíjense que hay un alto porcentaje de fichas que no figuraban los signos y síntomas. De los que sí figuraban, más frecuente la fiebre, no es en el 100% de los casos. Tos, odinofagia, cefalea, malestar general, anosmia y digeusia, si tenemos en cuenta que es menores de 18 años, porque generalmente se presentan en adolescentes y ya en adultos jóvenes y adultos. Después mialgias, y muy importante para nosotros el tema de los síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal y vómitos. Llama la atención que neumonía y neumonía grave están ocupando los 5 últimos lugares dentro de la frecuencia de signos y síntomas. Acá también para que lo veamos cómo se presentan puro respiratorio el 50% de los casos, asociado a lo neurológico se considera la cefalea, a la anosmia, a la digeusia, y bueno, en el caso hay casos reportados de coma, también neurológico solo también se puede presentar, respiratorio y gastrointestinal en el 7.3%, respiratorio, gastrointestinal y neurológico, gastrointestinal puro también un 3%, y gastrointestinal y neurológico menos frecuentemente. Ahora, en cuanto a las comorbilidades, la pregunta era si son las mismas comorbilidades que tenemos que prestar atención que en el resto de las infecciones respiratorias. Bueno, ustedes saben que principalmente para SARS-CoV-2 debemos prestar atención a las patologías que tienen compromiso de la inmunidad celular, principalmente las inmunodeficiencias congénitas, las inmunodeficiencias adquiridas como VIH, todo aquello que reciban tratamiento inmunosupresor, ya sea tratamiento con corticoides, tratamiento quimioterápico. Por otro lado, el grupo de las cardiopatías congénitas, las enfermedades pulmonares crónicas y las enfermedades neuromusculares. A esos pacientes les debemos prestar mayor atención, tienen mayores posibilidades de complicaciones y obviamente son pacientes que tienen que estar internados. ¿Qué se vio en esta revisión de casos? De 9.270 pacientes, no todos presentaron la información de comorbilidades, y de los que las presentaron, el 80% no tenía comorbilidades, es decir, solamente el 20%. ¿Cuáles eran las más frecuentes? Asma, haber tenido bronquiolitis previa,
enfermedad neurológica previa, prematurez, obesidad. Así que principalmente comparten las comorbilidades con el resto de las infecciones respiratorias. En cuanto a la pregunta cómo iba a ser la evolución clínica, están reportados a esa fecha 15 fallecidos menores de 18 años, con una mediana edad de 8 años, 9 casos de sexo femenino, 9 casos de esos 15 presentaron comorbilidades. ¿Cuáles eran? Enfermedad respiratoria crónica, enfermedad reumatológica, enfermedad oncológica y enfermedad neurológica crónica. Hubo un caso también fallecido por una causa no vinculada al evento, una sepsis por bacteria gram negativa, que era una pseudomonas aeruginosa, y hay casos que todavía se encuentran en estudio. Recuerden que esto es hasta el 16 de agosto, así que hay datos que van a estar más actualizados. En cuanto a las alteraciones de laboratorio y radiológicas, esto está presentado por el Ministerio de Sanidad de España y lo adapta ahora la Sociedad Argentina de Pediatría. Principalmente no hay nada patognomónico. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? ¿Cuáles son las características de los casos graves? Porque una vez que nosotros veamos estas alteraciones en el paciente, ya debemos pensar que hay posibilidad que sea un paciente grave, y depende de donde estemos trabajando, ya tenemos que ver si es un paciente que debemos considerar derivarlo a un lugar con unidad de cuidados intensivos. En el hemograma, nada característico, como todas infecciones virales. Los leucocitos pueden estar normales o leucopenia, una linfopenia leve, la proteína C reactiva normal, la procalcitonina normal, las enzimas hepáticas, enzimas musculares normales, a diferencia de los casos graves, donde la proteína C reactiva y la procalcitonina pueden estar aumentadas, pero es muy importante sospechar y descartar la sobreinfección bacteriana. Por un lado, porque debemos tratarla, y por otro lado, porque dentro de las opciones terapéuticas, ¿no es cierto?, que están principalmente los corticoides, es muy importante que descartemos esta sobreinfección bacteriana también. La radiografía de tórax, tampoco hay nada patognomónico. Infiltrado puede ser normal o infiltrados periféricos intersticiales. En la tomografía de los casos leves se pueden ver imágenes en vidrio esmerilado, y ya en casos graves sí, opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, consolidaciones pulmonares múltiples. El derrame pleural es infrecuente, pero al principio figuraba como derrame pleural, era muy, muy raro. Acá ya está figurando como infrecuente, o sea, como una posibilidad. Y en la tomografía de tórax de los casos graves pueden aparecer múltiples consolidaciones lobales. Acá quiero mostrarles los resultados parciales de pacientes internados positivos en el Hospital Materno Infantil San Roque. En primer lugar, quiero agradecerles por la posibilidad de presentar los datos, al equipo directivo del hospital, a los médicos que atienden en la sala de los casos positivos. Nosotros tenemos en sala 3 y sala 4 casos positivos que ingresan por guardia, también agradecimiento, por supuesto extensivo a todo el personal del hospital, al área de estadística y de referencia y contrarreferencia. Yo quise hacer un punto de corte en 25 para poder hacer un buen análisis. Son más los pacientes internados que tuvimos positivos. Nuestro primer paciente positivo se internó el día 20 de junio, y ustedes saben que a partir de ahí hubo, como siempre hablamos de definiciones y de situación dinámica, hubo modificaciones de definiciones de caso sospechoso y de manejo del paciente. Al principio internábamos todos los pediátricos,
después se fueron modificando según factores de riesgo, según edad, según riesgo social, pero les comento, estos son 25 pacientes, una media de 5 años, con un rango que fue desde 41 días de vida a 14 años. No hay mucha diferencia en sexo, masculino 56% y femenino 44%. La procedencia era de Ciudad de Paraná, 96% de los casos, y un solo paciente que es del Gran Paraná. En cuanto a las formas de contagio, coincide con los datos publicados a nivel nacional. Contacto familiar positivo en el 72% de los casos y sin contacto aparente en el 28%. De estos contactos familiares, muchos eran convivientes, la mayoría, pero también eran algunos no convivientes, y tenemos el caso de un cuidador de un paciente institucionalizado, o sea que está asumido también dentro de un contacto estrecho como familiar. En cuanto a las manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes, coincide con la bibliografía nacional. La fiebre, yo lo manifesté en números, pero bueno, corresponde, 60% de estos 25 pacientes tuvieron fiebre, es decir, que hay un 40% que no presentó fiebre. Los otros síntomas más frecuentes fueron la rinorrea, odinofagia, tos, generalmente la tos seca, y también casi un 24 o 25% asintomáticos. Diarrea y vómitos presentaron, si lo sumamos también es un 24%, cefalea, anosmia, digeusia, dolor abdominal, malestar general, convulsiones, pero vale destacar que en un paciente con un convulsivo, con epilepsia, y neumonía lobar en un paciente. En cuanto a las comorbilidades, de estos 25 pacientes estudiados, el 28% tenía. ¿Cuáles fueron? Diabetes tipo 1, una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, fibrosis quística pulmonar, bronquitis obstructiva recurrente, encefalopatía crónica no evolutiva, un paciente con síndrome de Down con cardiopatía congénita y un doble sistema ureteral. ¿Qué pasó con las coinfecciones? Con las coinfecciones de estos 25 pacientes no tuvimos coinfecciones con otros virus respiratorios. En los casos en que se solicitó el aspirado nasofaringio fueron negativos, pero sí tenemos coinfecciones bacterianas. Infecciones urinarias con Klebsiella pneumoniae y Citrobacter. Hay un paciente con bacteriemia por Klebsiella pneumoniae, y el paciente de la fibrosis quística pulmonar tiene infecciones de secreciones respiratorias por Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo fueron las alteraciones del laboratorio de nuestros pacientes? Análisis de laboratorio, ustedes saben que según los criterios de riesgo se solicita o no estudio de laboratorio. En este caso se solicitaron 10 de los 25 pacientes. ¿Cuáles fueron las características? Anemia, leucopenia en 2 de los 10 pacientes, 2 pacientes con neutropenia, uno es el paciente que tiene la enfermedad oncológica de base y otro es un paciente que todavía permanece internado, y consideramos que esta leucopenia y neutropenia corresponde al cuadro de COVID, y la PCR cuantitativa es normal en la mayoría de los casos. También coincide con la bibliografía, son todos casos entre leves y moderados. Radiografía de tórax se solicitó a 8 de 25 pacientes y no hay nada característico. Infiltrados periliares, no hay infiltrados intersticiales, y solamente un paciente que tiene una neumonía lobar,
es el paciente que tiene además la bacteriemia por Klebsiella pneumoniae, y que en el día, bueno, entre ayer y hoy, su evolución ha presentado un derrame pleural. En cuanto a la evolución de los pacientes, en su mayoría son favorables, en la mayoría han cumplido o los 10 días de internación en el hospital o en su domicilio. Algunos también fueron a los distintos medios que el Ministerio de Salud de la provincia ha otorgado. Y actualmente tenemos en seguimiento el paciente con la leucemia linfoblástica aguda. Estamos esperando su PCR negativa de control. El paciente con la fibrosis quística pulmonar también estamos esperando su PCR, su hisopado, digamos, negativo. Y si bien no entra dentro de estos 25 pacientes, pero comentarle que hay una paciente trasplantada renal COVID positiva que también se encuentra en seguimiento por los profesionales de nefrología del hospital. La evolución en general es favorable. Ahora un poquito el síndrome inflamatorio multisistémico, que es tal vez lo que le da más gravedad a los casos pediátricos. También al 16 de agosto había 11 casos registrados. Ellos hablan realmente de que hay un subregistro, porque se consideran como pocos casos, si bien la mayoría tienen evolución favorable. 9 casos registraron PCR detectable, 2 casos fueron confirmados por criterio clínico epidemiológico y o serología positiva, 5 casos de los 11 requirieron internación en UTI y de ellos 3 requirieron ARM. 5 casos se encuentran dados de alta. Esta es la definición, ¿no es cierto?, que utilizamos nosotros, el Ministerio de Salud de la provincia, Ministerio de Salud de la Nación, que es la definición adaptada a la Organización Mundial de la Salud, que a diferencia de otras definiciones, particularmente está hablando de este cuadro como un cuadro post-infeccioso, lo asume como post-COVID. Solamente para recordar, fiebre mayor a 3 días y 2 de los siguientes: erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta, o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, es una característica muy importante para diferenciarla de Kawasaki, características de disfunción miocárdica, evidencia de coagulopatía con los marcadores, síntomas gastrointestinales también muy característicos, y marcadores elevados de inflamación como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina, y ninguna otra causa evidente de inflamación, principalmente con sepsis, con shock séptico, y los síndromes de shock estafilocóxico o estreptocócico. La Organización Mundial de la Salud habla de síndrome post-COVID, entonces la PCR en el hisopado puede ser detectable, o lo detectamos con IgG positiva, o haber tenido el antecedente por lo menos 4 semanas previas con algún caso positivo, o haber tenido el paciente una infección. Solamente para mostrarles cuáles son las diferencias con enfermedad de Kawasaki, porque al principio se la llamó Kawasaki Light, o se pensaba que era la misma enfermedad. Este síndrome multisistémico generalmente en niños mayores que enfermedad de Kawasaki presentan hipotensión, también se la llamó al principio shock tóxico. En cuanto a síntomas gastrointestinales y alteración del estado mental y encefalopatía, también es más frecuente que en Kawasaki. Y en cuanto a laboratorio, bueno, no hay muchas diferencias. El fibrinógeno puede estar realmente disminuido, normal o aumentado el dímero de sí, alteraciones como la creatinina, troponina, ferritina, proteína C reactiva, mucho más aumentada que en enfermedad de Kawasaki.
Las alteraciones cardiovasculares, la verdad que son similares entre los dos, así que bueno, lo importante es estar atentos y prestar atención, porque hay casos graves que requieren también un tratamiento especial. ¿Cuál es el tratamiento que está propuesto? Bueno, medidas de soporte en caso de que sea shock, ya todos está establecido cuáles son el tratamiento del tipo de shock, la gamma globulina, en casos refractarios la utilización de corticoides, cuando hay compromiso cardiovascular como en Kawasaki el ácido acetil salicílico, y en casos más refractarios la utilización de anticuerpos monoclonales, está planteado el infliximab, y otros inmunomoduladores que son anticuerpos monoclonales contra la antiinterleuquina 6, que todo este proceso que desencadena el síndrome inflamatorio multisistémico es una tormenta de citoquinas llamado, donde hay participación de muchas interleuquinas, una de ellas es la interleuquina 6. Para comentarles un caso que tuvimos en este caso en una institución privada, así que también agradezco a las autoridades del Sanatorio del Niño. Es un paciente de 8 años, de sexo masculino, que tenía como antecedente fiebre de 4 días de evolución, con un cuadro gastrointestinal importante, vómitos, diarrea, posteriormente malestar general, mialgias generalizadas. Con el transcurrir de los días ya tenía inyección conjuntival bilateral, adenopatías submaxilares izquierdas, edema bipalpebral y de miembros inferiores. A nivel respiratorio y cardiológico tenía suficiencia cardiorrespiratoria, pero bueno, nuestro gran antecedente que nos hizo estar más que alertas era que los padres, 3 semanas previas a que el niño comience con estos síntomas, eran COVID-19 positivos. En ese momento el niño no había sido hisopado, así que se planteó como una posibilidad de Kawasaki o de síndrome inflamatorio multisistémico. En el laboratorio, fíjense que tiene la anemia, plaquetas de 134.000, una eritrosedimentación de 75, una PCR cuantitativa de 73, fibrinógeno aumentado. Cuando se solicita el ecocardiograma no tenía alteraciones, se le pide un hisopado que da no detectable. La verdad que es un paciente que tuvo una evolución clínica muy favorable, llegó a 5 días de fiebre, así que no hubo necesidad de realizar ningún tipo de tratamiento, y cuando ya estaba dado de alta se recibe el resultado de la IgG positiva reactiva para SARS-CoV-2. Así que retrospectivamente lo que hicimos fue asumirlo como un síndrome inflamatorio multisistémico. En cuanto a COVID-19 y neonatología, solamente algunas reflexiones. Qué importante saber que la persona gestante parece tener riesgo de enfermedades similares a lo de las no gestantes. No hay evidencia actual de transmisión intrauterina de SARS-CoV-2 de mujeres embarazadas a sus fetos. Hay algunos trabajos publicados, ha comenzado a aparecer algún tipo de evidencia, pero bueno, el tipo de estudios que son, el tipo de análisis que se están utilizando para su detección, todavía no permiten asegurar de esta evidencia. Los estudios que se han realizado sobre recién nacidos con COVID-19, la verdad que su mayoría tienen una enfermedad leve, y algo muy importante es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que las madres continúen con amamantando, o sea, lactancia materna sigamos indicando, a pesar de que se ha detectado en leche materna algunos, se ha detectado, digamos, ARN de SARS-CoV-2, pero que no tendría capacidad infectante.
Así que en cuanto a COVID y neonatología, todavía en el hospital no hay mucha experiencia, por suerte coincide lo que habla la bibliografía internacional y nacional, no hay muchos casos sospechosos ni casos positivos. Para hablar de tratamiento de COVID en general, lamentablemente hoy en día no hay evidencia científica para asegurar ningún tratamiento. Hay en la actualidad múltiples ensayos clínicos evaluando la efectividad y la seguridad. La hidroxicloroquina, ya la escucharon todos, era promisoria al comienzo, la mayoría de los estudios se tuvieron que suspender por la aparición de los efectos adversos, principalmente cardiovasculares. Lopinavir, ritonavir fue promisoria al comienzo, ustedes saben que es un antirretroviral que se usa en infección por VIH, pero realmente tampoco ha demostrado, hay estudios todavía sin conclusiones muy certeras. Lo que sí es lo más promisorio es Remdesivir y la utilización de corticoides. Remdesivir es un inhibidor de la transcriptasa inversa que ya se había estudiado en la epidemia de ébola y que ha demostrado in vitro un beneficio en cuanto a días de internación y a severidad, pero tampoco hay una evidencia clara, sí se utiliza y tampoco está disponible en Argentina. Corticoides es lo que hay mayor cantidad de estudios, por supuesto hay mayor cantidad de estudios en adultos porque son los que tienen mayores complicaciones, tiene algunas indicaciones específicas como es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, síndrome hemofagocítico y en el caso del síndrome inflamatorio multisistémico. La decisión de los tratamientos debe ser multi e interdisciplinario, donde participemos médicos terapistas, hematólogos, inmunólogos, reumatólogos e infectólogos. Y siempre todos deben ser bajo ensayos clínicos. Al día de hoy entonces no hay ninguna evidencia de efectividad. Y sí, también muy promisorio es la utilización de los inmunomoduladores, como el tocilizumab, que también en los casos donde hay interleuquina 6 alta, se ha visto que tiene una buena respuesta. Pero todavía, al día de hoy, no hay algo que con seguridad podamos decir es efectivo y es seguro. En cuanto a vacunas, como les dije, al principio no voy a hablar de vacuna específica para coronavirus porque es todo un capítulo muy amplio y saben que hay muchas, por suerte, estudios avanzados ya en fase 3 para poder después ya comenzar a utilizarse comercialmente. Ustedes saben que para la producción de vacunas se demoran años en la mayoría de los casos, pero bueno, en este caso hablamos de lo mismo, de esta generosidad de la comunidad científica que apenas estuvo la secuenciación genómica, se distribuyó a toda la comunidad científica internacional para que comiencen a trabajar en producción de vacunas. Sí, quería detenerme un segundo para que a esta vuelta a la nueva normalidad que le llamamos, tenemos que tener mejores coberturas de las vacunas del calendario nacional de vacunación, principalmente en menores de 2 años y en embarazadas. Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles habla de un sostenimiento de la vacunación de calendario en contexto de pandemia. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa con el niño positivo, confirmado, o si es un contacto estrecho? ¿Qué debemos hacer con las vacunaciones que le corresponden por calendario? No hay contraindicaciones médicas, pero Ministerio de Salud de la Nación recomienda posponer la vacunación. En los casos confirmados, vacunar luego de los 14 días de la fecha de inicio de los síntomas,
o bien hasta que haya una recuperación clínica, y si son contactos de casos confirmados los que necesito completar el esquema o continuar, también, luego de completar los 14 días de aislamiento. ¿Cuál sería el único caso que está planteado como retrasar la aplicación? Recién nacidos con COVID-19 moderado o grave, hepatitis B y BCG, sin indicarlas previas al egreso hospitalario, pero particularmente en recién nacidos hijos de madres con antígeno de superficie para hepatitis B positiva, no retrasar nunca la vacunación. Sabemos que es una de las medidas más efectivas para evitar la transmisión. Entonces, a las preguntas que yo me hice al comienzo, en marzo, cuando empezaba la pandemia, ya pasaron 6 meses, fíjense que dice respuesta, pero el signo de pregunta sigue estando. Así que no son ni respuestas, ni conclusiones, ni nada, son apreciaciones propias. Pero bueno, podemos decir que la población pediátrica presenta menos tasas de infección que la población adulta. Hay varias hipótesis que explicarían esta situación, que los niños son reservorios, pero en menor medida que en otras infecciones respiratorias, que se contagian, que se infectan y que se enferman. El SARS-CoV-2 es el virus predominante en todos los grupos etarios, no tuvimos grande co-circulación con otros virus. Las manifestaciones clínicas son similares a las de los adultos. Fíjense que actualmente las definiciones de casos sospechosos, los criterios se han unificado para todos los grupos etarios. Si nosotros como pediatras prestemos más atención a los síntomas gastrointestinales, debemos estar alertas frente a la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico, y lamentablemente no existe en la actualidad un tratamiento eficaz. Para finalizar y agradecerle la atención, quise poner al mismo nivel las dos figuras. Cuidémonos cuando estemos frente al paciente, con los elementos de protección que ya sabemos, pero cuidémonos cuando no estemos frente al paciente y estemos en contacto con nuestros colegas en el ámbito hospitalario. No bajemos la guardia, estemos alerta, cuidémonos. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión o... Excelente, Gabriela. Hay algunas preguntas que ya están en el chat. Bien, Mira, si querés les pasamos la palabra directamente para que la puedan hacer. bueno, Cristian, si querés, desmutate y yo te doy una palabra de Cristian, una pregunta de Cristian, había una más, ya la ubico. bien. Bueno, agradecer a la convocatoria de esta reunión de Científica Electoral y halagar por la exposición brillante. Quería hacerte una pregunta, Gaby. Nosotros en los centros de salud, y hay varios médicos que están en esta charla, estamos viendo en los casos leves que están aislados en domicilio porque pueden hacerlo, lo que vos dijiste, fiebre, mucha rinorrea y dolor de garganta. Y está ahí también la doctora López del Carrillo, que estamos teniendo algunos niños que al principio, COVID positivos, no presentan ningún síntoma, apenas una tos, y al 8º día empiezan con diarrea, ¿sí? Diarrea y fiebre. Mi pregunta es, ahí, o nos preguntábamos con la doctora López, sigue excretando virus, y nos piden que el alta sea a los 10 días de la muestra de hisopado. Si a los 9 días comienza con diarrea, ¿hasta cuándo tenemos que prolongar el aislamiento en estos casos? Claro. ¿O no hay todavía nada? No, en ese caso sí se sabe que la excreción fecal es mucho más prolongada que la respiratoria, pero aparentemente no sería con partículas infectantes, o sea, no serían viriones. Así que en realidad en esos casos se sigue considerando los 10 días para la mayor transmisión que sabemos que es la respiratoria.
Gracias, sí, porque me quedaba esa duda, porque hemos tenido varios casos de chicos que no presentan síntomas COVID positivo al inicio, pero que después empiezan a los 7, 8, 9 días con diarrea. Y no sabía bien, o sea, se dice sí siendo a los 10 días del hisopado Sí, y 3 días últimos sin síntomas. O sea exacto. que no hay problema con eso. No hay Perfecto. problema. Para el alta es así, y se cree sí que la excreción, no se cree, no, está estudiado que la excreción fecal es mucho más prolongada, pero que no sería infectante. Bárbaro. María Inés Jiménez también quería hacer una pregunta, Gabriela. Le pasamos la 350 palabra. era positivamente, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias, Gabriela, por tu exposición muy clara. Yo quería preguntarte con respecto al tratamiento, si tienen alguna experiencia en los pacientes que tuvieron moderados y graves con los antivirales con los que contamos. Te tengo que dar 150, ¿no? Sí, en realidad los pacientes con comorbilidades la verdad es que se han comportado como casos leves, así que no hubo necesidad de indicar ningún tipo de tratamiento. Al día de Bien, hoy no indicamos ningún antiviral todavía, ni lopinavir, ni ritonavir, ni corticoides en el hospital. y en el caso que lo tendríamos que indicar, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos con el tema de la función renal, hepática de los pacientes? ¿Hay que tener algún tipo de cuidado para la indicación? Sí, sí, bueno, particularmente el opinavir, ritonavir además tiene una cantidad de interacciones medicamentosas, así que cada caso se debe decidir en forma particular. Por supuesto que en caso de compromiso hepático o compromiso de la función renal, se debe revalorar el tratamiento. Bárbaro. ¿Y con plasma de paciente convaleciente hicieron algún tratamiento? Bueno, en el hospital no hemos realizado aún. Ojalá que no tengamos necesidad de utilizarlo. Pero no tuvimos paciente con infecciones respiratorias moderadas o graves, así que aún no lo hemos utilizado en el hospital. Bien, lo último, ¿se sabe algo? Antes de ayer creo que salió un estudio en Islandia que dice que los anticuerpos duran más o menos 4 meses y después la persona se puede reinfectar. En pediatría, ¿hay algo publicado? No hay nada publicado y ustedes vieron que son poquitos, están hablando de reportes de casos de reinfección, muy pocos casos y la verdad que se desconoce si es reinfección, si es caída de anticuerpos, como pasa en muchas infecciones virales, ¿no es cierto? Como sabemos, por ejemplo, influenza, hay caída de anticuerpos, por eso debemos vacunarnos también todos los años, pero particularmente no hay ningún estudio que nos aporte mayor información todavía. Esto pasó esta semana y la semana pasada en adultos y en pediatría no hay casos reportados todavía. Estamos Bueno, en plena pandemia también, ¿no es cierto? Así que por ahí vamos a tener que esperar un poquito más. bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, en el chat no tengo ninguna otra pregunta, yo no las veo por lo menos, no sé si alguien quiere hacer la pregunta, se puede desmutear. Ha sido muy claro Gaby, que tiene algo de miedo, Gabriela. Ah, no, Diego, ahí salimos. Gaby, buenísimo, te agradezco, muy buena charla, clarísima. Eh, Esta semana, bueno, sí, hace un par de semanas publicaron en JAMA Pediatrics un estudio en el que ellos postulaban que la cantidad de ARN viral en la secreción nasofaringea de los chicos era mayor que en la de los adultos. Y a colación de eso, hace también 2 o 3 semanas después, hace una semana, en la misma revista, publicaron el caso de un campamento de verano en Estados Unidos en el que fueron 500 chicos y a todos los hisoparon antes de salir al campamento, todos eran negativos
490 y pico de chicos y el 44% lo tuvieron que suspender a los 10 días porque al 8º día uno de los instructores, un adolescente, tuvo síntomas y lo hisoparon y dio positivo, y cuando hisoparon a los chicos, el 44% de los chicos tenía. Digo, viste que estamos, no en Paraná, pero en las ciudades periféricas donde no se asume todavía circulación Sí. comunitaria, que bueno, eso para mí es relativo, pero bueno, donde no se asume, están volviendo paulatinamente las actividades. Y si bien los chicos tal vez, como vos decías al principio, no son un verdadero reservorio, tal vez eso está sesgado por el hecho que están aislados, ¿no? No están en el Exacto, colegio, exacto, como vos sí. misma decías. Me parece que esto de que vuelvan a tener tal vez actividades y eso nos va a obligar a estar mucho más alertas porque tal vez se van a comportar como se portan con las infecciones de todos los inviernos. El Sí. reporte del ministerio, un poco como lo decía Cristian recién, yo siempre pienso cuando vienen los chicos que tienen fiebre y tienen un poquito de mocos, un poquito de todo, está bien, nos salva la rinorrea a veces, pero vos ves la torta esa que pusiste del Ministerio de Salud con los reportes de virus, 99% SARS-CoV y 0,2% adeno y parainfluenza y un 3 sinciciales respiratorio escondido por ahí. Sí. Y cuando te aparecen, viste, decís, acá en Ramírez o en las ciudades periféricas, ¿qué tienen, no? Porque no sabes qué tienen, nadie está enfermo y nadie tiene Sí, síntomas. sí. Hay un grupo muy importante que hay que tener en cuenta, que son los adolescentes. Los adolescentes sí se siguieron, sí forman ya una forma de contagio en algunos, así que adolescentes Un factor es de riesgo. un punto a estar muy alertas, digamos, como manera de transmisión por las mismas conductas de la adolescencia y que realizan. Pero particularmente en la provincia, sí, lo que más está circulando es SARS-CoV-2 y adenovirus, lo más frecuente. Buenísimo, gracias por la charla, Gaby, espectacular. Bueno, Está levantando la mano nada. de varias maneras. Sí, Perdón, otra cuestión que se me surgió en un adolescente de 14 años, contacto positivo de un COVID, y que el hisopado me dio negativo, pero ella siguió con síntomas. ¿Entendés? en Yo ese realmente le caso, hago cumplir los tratamientos como si fuera positiva, sí, porque tenía mucha sintomatología respiratoria, odinofagia, dolor en punta de costado, fiebre de varios días y mucha rinorrea verdosa, y el hisopado me dio negativo. No sé si hay algo sobre los falsos negativos y si el paciente continúa si existe esa... sintomático, lo ideal es tomar un nuevo hisopado, porque puede ser que haya sido un falso negativo por muestra temprana o por alguna cuestión de la técnica. Si el paciente sigue sintomático y es contacto de un caso estrecho, tendría indicación de repetirle el hisopado. Sí. Bien. Quería preguntar algo en cuanto a los hisopados. ¿Me escuchás, Gaby? Celina, se Sí, escucha un poco bajo. Sí, Celina. Sí, no sé, el micrófono. No, quería preguntar si hay un tiempo prudencial de espera o si cuando aparecen los síntomas ya podemos hacer el hisopado. Mira, eso es bastante discutido porque se considera que cuando aparecen los síntomas y principalmente la fiebre, es porque hay replicación viral. Entonces se supone que el hisopado tendría que ser positivo. Pero bueno, por ahí se está cuestionando que si uno tiene solamente un síntoma, tal vez esperar 48 o 72 horas para pedir el hisopado. Pero la presencia de síntomas, digamos, y fiebre particularmente, significa que hay replicación
viral. Así que lo ideal es esperar eso. Si es un día de evolución, bueno, tal vez esperar 48, 72 horas para pedir el primer hisopado y asegurarnos que sea una buena muestra. Claro, porque viste que en la guardia generalmente cuando ingresan los pacientes, generalmente menos de 48 horas, nosotros igual le tomamos el hisopado, se lo hacemos igual, 24 horas, tal vez menos. Bueno, a veces da negativo, sí, pero bueno, no sabemos si es porque fue una tomada que tomamos Temprano, precozmente, claro, o porque, claro. Bueno, nosotros tenemos el caso, uno de estos 25 casos positivos, la primer PCR les dio negativa, pero el paciente seguía asintomático, era un contacto estrecho de un caso positivo, así que se le repite a las 72 horas y da positivo. Así que hay que tener muy en cuenta si persiste con manifestaciones clínicas, tiene indicación de repetirnos, no quedarnos con ese hisopado negativo. Bueno, me gustaría hacer una aportación en relación a lo que estaban hablando y lo que vemos nosotros desde la parte de epidemiología, que es verdad y nos ha pasado que por ahí con síntomas leves o con un día, digamos, de inicio de síntomas, hemos tenido que repetir muchas muestras, porque bueno, nos viene el resultado no conclusivo, pero la persona sigue con síntomas y bueno, se le repite a las 72 horas y bueno, y revierte a un positivo. Eso lo hemos visto, digamos, bastante, digamos, en relación a la cantidad de muestras que digamos que se han ido tomando. Bueno. Sí, está bien la aclaración. Depende también mucho, bueno, de la clínica que tenga el paciente, por supuesto, si es inmunocomprometido o si se tiene que internar, uno va tomando diferentes decisiones en el momento según cómo se presente el paciente. También en el chat, Gabriel, nos comenta Valeria Rodríguez Alcántara que hay una definición del COES ahora en donde a los pacientes sintomáticos que están identificados previamente como contacto estrecho se lo asume directamente como positivo. Esto es por clínica y nexo epidemiológico. Diego aclara también aquí mismo en el chat que esto es para los lugares donde está determinado como circulación comunitaria. Es así, en Entre Ríos esto solamente vale para Paraná y Gualeguaychú. No sé si quería hacer alguna otra aclaración, Gabriela, con respecto a esto. Es verdad. No, sí, por supuesto que es así. Sí, yo siempre quiero diferenciar que hay una definición clínica y hay una definición epidemiológica, porque si bien lo asumimos como positivo a estos contactos estrechos que presenten síntomas, estamos pidiendo hisopado a los casos que tengan factores de riesgo, ya sea por edad o por comorbilidad. Pero sí, es así en los lugares donde hay circulación comunitaria. Bien, después hay otra consulta, bueno, no está identificado, está como Galaxy A70, pero no sé si le quiere hacer la pregunta, es así, dice, tengo una familia cuya mamá es positiva, su niño luego de 5 días del hisopado de su mamá comienza con diarrea y fiebre de 4 días, luego buena evolución. ¿Se debe hisopar? La edad del niño dice que de 10 años, Clara. En ese caso se lo consideraría justamente como un caso positivo por epidemiología. Así que no haría falta con esa edad, y si no tiene comorbilidades, realizar el hisopado. Sí se hace la denuncia, sí se llena ficha epidemiológica. Claro. Seguimos con las preguntas. Hay María Laura Bisay. Te pregunta vos, ¿cómo considerás que se hubiera afrontado la pandemia sin el aislamiento respecto a las coinfecciones con otros virus respiratorios y respecto a otros países se han dado casos más severos? No sé si entiendo bien la pregunta. Sí que la coinfección con otros virus, claramente por la cuarentena y el aislamiento, así que
es la principal medida por la que no ha existido coinfección y particularmente con sincicial respiratorio es justamente por la cuarentena y los distintos tipos de aislamiento que después se fueron determinando. Bien. Paula Castro pregunta si alcanza con un solo síntoma para hacer este diagnóstico por clínica Inexo, Gabriela. Sí, por la definición, ¿no es cierto?, de COES, para definición epidemiológica, sí, presenta un síntoma y es contacto estrecho de un caso positivo. Exactamente. Bueno, creo que no me comí ninguna de las preguntas, pero si hay alguna, por favor, o levantan la mano, o levantan la mano acá, ¿no? Con el Zoom, o directamente se desmutean. No sé si está viendo el chat, Gabriela, pero hay muchas apreciaciones sobre la conformidad con la presentación, calificándola en la mayor parte como excelente. Bueno, les agradezco a todos. Bueno, che, vamos a liberarte, Gabriela. Agradezco muchísimo a todos por la presencia. Gabriela, muy buena presentación. Coincido plenamente con la calificación de excelente que te están regalando la mayoría de los participantes. Bueno, muchas gracias y espero que nos veamos pronto con otra o con actualización de datos. Muchas gracias también por la invitación. No, por favor, un gustazo. Los esperamos dentro de 15 días seguramente con una presentación que vamos a hacer con adolescencia y COVID. Y después vemos si podemos sumar alguna de epidemiología y también está en vista agregar también alguna que tenga que ver con los comités de bioética provinciales, sus alcances y la participación que tienen en esta nueva etapa de COVID que nos está atravesando. Muchísimas gracias a todos. Bueno, chao, hasta luego.